Me apuesto la cabeza, y no la pierdo, a que la práctica totalidad de los amantes del horror cósmico que pululan por este canal de lo incognoscible, alguna vez en su vida han visto o leído la siguiente cita. Pero igualmente vuelvo a apostarme la cabeza y sigo sin perderla cuando afirmo que en realidad son poquísimos los que conocen los secretos que ocultan la lengua en la que está inscrita. Mi nombre es Francisco Javier Olmedo, soy escritor de narrativa de horror cósmico y hoy vamos a hablar de el lenguaje Aklo. El lenguaje Aklo era originalmente la lengua de los hombres serpiente de Valusia y aún pervive de hecho un dialecto modificado que es usado por los sacerdotes de ciertos cultos a diversas deidades de los mitos, ya que al parecer la lengua Aklo es la que permite la comunicación más fluida entre seres inferiores como nosotros y deidades exteriores. Por otro lado, el término Aklo también suele usarse para referirse directamente a los rituales o sortilegios ejecutados en este mismo lenguaje. Muy posiblemente, dentro de los mitos de Cthulhu, el personaje que más contacto tuvo y el más profundo con el lenguaje Aklo fue Alonso Taiper, un ocultista de cierto renombre que tuvo la posibilidad de leer en persona las tablillas Aklo, unas misteriosas tablillas que, como veremos a continuación, nos dejará sembrada la duda de si realmente estamos hablando de temas de ficción o reales. Dentro de las fórmulas que Alonso Taiper descubrió en las tablillas Aklo, la tercera de ellas, por ejemplo, podía ser usada para convertir en visible lo invisible. Por desgracia, el uso correcto del resto de fórmulas aún sigue siendo una cuestión ciertamente indescifrable a día de hoy. Y bien, conectando con la idea que antes os adelanté sobre la posible credibilidad de la lengua Aklo, en la cual se encuentra escrita una multitud de ensalmos relativa a los mitos de Cthulhu, en el libro que ahora mismo estáis viendo en vuestra pantalla y cuyo título me niego por simple vergüenza a expresar, un volumen que trata temas relacionados con la metafísica, con la filosofía hermética o con la alquimia, curiosamente se hace una críptica referencia explícita a los por ahora inalcanzables secretos de las tablillas Aklo. Una serie de inscripciones que según el mismo autor deberían existir aunque todavía no se han encontrado. Y es en este punto donde llegamos a la madre del cordero, y es que la lengua Aklo posee una gran cantidad de similitudes con la lengua enoquiana, una lengua prehumana que supuestamente el filósofo hermético, astrólogo y ocultista del siglo XVI, John Dee, descubrió mediante un contacto con los mismos ángeles. Y fue precisamente por esta afirmación que algunos colectivos esotéricos usan esta lengua todavía a día de hoy dentro de sus rituales. Pero insisto en que no debemos detenernos aquí, puesto que el uso del enoquiano y en cierta medida también del Aklo no se limita a comunidades o personajes ficticios, son practicados en la realidad. Como primer ejemplo tendríamos directamente a John Dee, el astrólogo del que hemos hablado hace unos momentos, el cual publicó el diccionario completo del enoquiano, y del mismo modo se subiría a la palestra el polémico mago y ocultista Aleister Crowley, un autor que también habló y trató sobradamente esta lengua antediluviana, tanto en sus diversos textos sobre magia arcana como en la religión que él mismo fundó, la fe de Telema. Aleister Crowley, un auténtico ocultista cuya vida y obra se encontraron plagadas de enormes tensiones y controversias, y el cual guardaba una consideración especial de Howard Phillips Lovecraft mucho más allá de un simple escritor. Lo consideraba casi como un evangelista de las realidades verdaderas, ya que, según se recoge en El Renacimiento Mágico del ocultista británico Kenneth Grant y publicado por primera vez en 1972, Crowley valoraba la hipótesis acerca de los mitos de Cthulhu de que fueron en realidad una revelación psíquica presentada como ficción por el Gran Maestro. Una idea que elaboraría en profundidad en trabajos posteriores. En definitiva, vendría a decir algo así como que lo que en realidad se nos presenta como ficción a menudo es una simple máscara que oculta el rostro de realidades mucho más profundas e inadmisibles. Pero si creéis que tenemos que detenernos en Crowley al tratar las implicaciones de la lengua enoquiana o el Aklo, estaríais equivocados, puesto que también lo incluyen en sus tratados sociedades ocultistas reales y actuales, como por ejemplo la Orden Hermética del Alba Dorada.
En conclusión, nos encontramos aquí con otro ejemplo ilustrativo magnífico de cómo la línea que separa la realidad de la ficción en el horror cósmico en muchas ocasiones se nos presenta bastante difusa, entremezclándose con la ciencia, con la historia o la filosofía reales, de modo que se viste con cierto grado de credibilidad. Y convergiendo ahora hacia la lengua Aclo en el contexto de los mitos, una de las creaciones más importantes de esta lengua ya la vimos en una ocasión anterior en otro capítulo del Mitonauta, porque os hablo de las revelaciones de Glaaki, las cuales también fueron llamadas como las revelaciones Aclo. Ya sabéis que en su interior se encuentran los diferentes niveles de iniciación al culto de Glaaki, que un nuevo miembro que quiera ingresar en la secta debe superar hasta 48 revelaciones, para que en la última, la 49, finalmente sea recibido por el mismísimo Glaaki. A este respecto, resulta interesantísimo destacar que el sistema de magia enoquiana contiene 48 ensalmos, y que el último de ellos, el que haría el 49, podría ser usado para invocar cierto tipo de deidad. Esto nos hace pensar que Ramsey Campbell posiblemente tuviera algo de conocimiento de la temática enoquiana. No puede ser casualidad. Otra de las fórmulas más populares escritas en Aclo sería la que se denomina el Aclo Sabaoth, una fórmula utilizada para invocar criaturas extradimensionales. El Aclo Sabaoth solo puede ser ejecutado en noches muy claras en las que la luna esté en su primera fase, y también es muy importante remarcar que dichos seres, y cito textualmente, deben poder responderse desde la colina. Mismamente por esto, muchos de los estudiosos del ocultismo han afirmado que el ensalmo número 19, indicado por John Dee, el cual permite invocar a los ángeles, podría perfectamente tratarse de una versión alternativa del Aclo Sabaoth, o a la inversa, porque no debemos olvidar que Sabaoth es la palabra hebrea para referirse al Señor de las Huestes, tal y como se menciona en muchas ocasiones a Dios dentro de la misma Biblia cristiana. Y bueno, ¿en qué relatos podríamos encontrar al Aclo como lengua o como medio de conjuración, o quizá expresado de alguna manera? Pues veréis que son bastantes. Y la primera vez no fue mencionado por un miembro del círculo, sino que fue bastante antes, de parte de uno de los autores que inspiraron al gran maestro. Os hablo del Pueblo Blanco, de Arthur Machen. Seguiríamos con El Morador de las Tinieblas, de Howard Phillips Lovecraft, El Diario de Alonso Taiper, una colaboración entre Lovecraft y Brian Lumley, El Habitante del Lago, de Ramsey Campbell, El Regreso de los Yoigor, de Colin Wilson, El Horror de Dunwich, de Howard Phillips Lovecraft, Cartas Selectas número 4, del mismo autor, La Llamada de Cthulhu, también de Lovecraft, El que susurra en la oscuridad, del mismo autor, El caso de Charles Dexter Ward, también de Howard Phillips Lovecraft, Horror en el Museo, una colaboración de Lovecraft con Hassel Held, El regreso de Astur, de August Derleth, En el habitante de la oscuridad, una colaboración póstuma de Lovecraft y August Derleth, y por último, En Malnacido, de este humilde autor, Francisco Javier Olmedo, la que resulta sin duda mi favorita de las 4 obras publicadas que llevo hasta el día de hoy. En este episodio precisamente tengo que aprovechar la oportunidad para daros una explicación sobre por qué uso con tanta frecuencia la expresión IA. Pues bien, IA se usa para expresar algún tipo de alabanza o gloria hacia algún tipo de deidad o suceso sobrenatural dentro del contexto de los mitos de Cthulhu. Pero la realidad es que IA tiene un significado en Aclo, puesto que procede de la lengua Aclo, y significa tengo hambre, estoy hambriento. Pero no hambriento de comida, sino hambriento de conocimiento. Algo así como estoy hambriento, aliméntame. El uso repetido de esta expresión ha acabado convirtiéndola en una salva, en una muestra de alabanza. Pero no quiero irme sin dejaros en la descripción de este mismo vídeo el enlace para que conozcáis la página web que tiene la Orden Hermética del Alba Dorada. Muy interesante que le echáis un vistazo. Y qué mejor forma de concluir que recomendaros echarle un vistazo a todo el ciclo de Glaaki que tenemos dentro de la serie del Mitonauta. Ya sabéis que está escrito en Aclo. ¡Ya!